Vale, pues yo creo que lo primero, buenos días o buen mediodía o tal, y nada, y gracias por tenerme aquí y gracias por haberme tenido aquí un año de estancia a raíz del contrato postdoctoral Margarita Salas que solicité para estar aquí un año y desde mi universidad. Y bueno, voy a presentar dos de los trabajos que hemos ido desarrollando aquí. El primero está presentado de una forma un poco más detallada y el segundo, como es trabajo que todavía está en proceso, veis que se limita a solo un par de diapositivas. Entonces, bueno, como podéis ver, a raíz de este título que es un poco denso, el trabajo desarrollado aquí ha sido fundamentalmente centrado en cuantificar los procesos de abrasión sedimentaria que se producen en herramientas líticas de sílex. Lo primero voy a explicar un poco a raíz de por qué surge el interés en desarrollar este tipo de trabajo y luego el trabajo en sí, ¿no? Entonces, ahora. Vale. Bueno, para los que no conozcáis demasiado la arqueología del Paleolítico de Madrid, Madrid básicamente es una ciudad que se está expandiendo muy rápidamente a través de los proyectos de ampliación urbanística y la mayor parte de esta expansión buena parte de este proceso de expansión se está desarrollando hacia el sur y sureste de la ciudad. Entonces, esta zona es lo que se conoce como el interfluvio, que es donde confluyen varios ríos y también que está sobre los afloramientos de sílex del Mioceno. Entonces, podéis ver aquí, bueno, como en esta zona están señalados varios de los yacimientos de la zona del sur de Madrid. Como referencia tenéis también la localización de Pinilla del Valle. Bueno, básicamente esto provoca que cuando se realizan los proyectos de ampliación urbanística en el sur de Madrid, está plagado de sílex. Si tú le pegas una patada a una piedra, hay un alto porcentaje de probabilidad de que le estés golpeando a un sílex y los nódulos que aparecen en muchas ocasiones tienen esta forma. Básicamente los yacimientos del sur de Madrid, para hacerse una idea, tienen este aspecto. Básicamente lo que pasa es que el sílex del Mioceno queda expuesto y los grupos del pasado acuden allí, realizan todos estos procesos de talla. En muchas ocasiones son talleres, en otras ocasiones también, bueno, las condiciones de trabajo a veces son estas. Hay diferentes tipos de hallazgos. Entonces, bueno, básicamente nos encontramos que al ser una zona que es el interfluvio, hay muchos procesos sedimentarios, de transporte de sedimento que en muchas ocasiones llegan a alterar los conjuntos líticos. Y este tipo de alteraciones que encontramos varían bastante no solamente entre los diferentes yacimientos, sino dentro de los propios yacimientos. Por ejemplo, las imágenes que voy a poner ahora son 3 tipos de herramientas de un mismo yacimiento, se llama calabazas. Entonces, como podéis ver, en este caso el estado de preservación es bastante bueno del material. En este caso, el grado de preservación es bastante, digamos, intermedio. Se puede ver que ha sufrido diferentes procesos de alteración
tanto en los filos, en el incremento de la anchura de la arista, y luego ya hay casos un tanto más extremos como este, en el que básicamente se encuentra la pieza en un nivel no extremo, pero sí muy grave, muy grande de abrasión sedimentaria. Básicamente lo que mencionaba antes. Muchos de estos materiales en los propios yacimientos tienen diferentes procesos de alteración. El grado de conservación varía, desde materiales que están completamente abrasionados y que han sufrido unos procesos postdeposicionales que os han alterado mucho, a materiales que están bastante frescos. Entonces, una de las líneas de trabajo que desarrollamos básicamente se centró en analizar el grado de preservación de cada uno de estos materiales. Pero en muchos de los casos nos encontrábamos que normalmente cuando hacemos el análisis, una de las medidas que tomamos es la anchura de la arista. La arista, al sufrir procesos de abrasión sedimentaria, se ensancha y esto es cuantificable. ¿Qué es lo que pasa? En muchas ocasiones, este incremento de la anchura de la arista no iba a la par o presentaba cambios en la textura que eran cambios en la textura de la superficie de los sílex que no iba a la par al incremento de la anchura de la arista. Y aparte, también vimos que había cierta variación en los procesos postdeposicionales y en la asociación de determinadas estrategias de talla y de determinadas secuencias de reducción. Entonces, esto, por decirlo de una forma, nos generó bastantes más preguntas que hasta ahora no habíamos tenido tiempo de desarrollar un programa más o menos sistemático para responder a ellas. Preguntas, pues si había asociación entre los procesos postdeposicionales y las alteraciones, entre las alteraciones y las secuencias de reducción, si la heterogeneidad que observábamos se debía a procesos diferentes. Bueno, como he dicho antes, ya teníamos cierta experiencia en la realización de este tipo de trabajos. Hace algún tiempo publicamos una primera experimentación en la que abordábamos el incremento de la anchura de las aristas como manera de medir este grado de abrasión. También hay que decir que en buena medida estamos bastante condicionados porque habíamos visto que cuando se intenta determinar el proceso, el grado de alteración que ha sufrido un utilítico por procesos postdeposicionales, si se realiza sin ayuda de microscopio, puede dar lugar a bastantes errores y aparte el grado de resolución y el grado de la capacidad de determinar diferentes niveles de alteración también cambia, se reduce mucho. Entonces, todo esto condicionó el trabajo que realizamos ya hace algunos años, pero también vimos que las alteraciones también estaban presentes en los filos y en la superficie de los útiles. Y esto es bastante importante porque empezamos a ver cómo diferentes útiles, la textura de su superficie variaba mucho dentro de los propios yacimientos. Entonces, esto nos ha llevado a querer desarrollar una metodología que nos permita cuantificar los cambios en la superficie de los sílex debido a alteraciones postdeposicionales. Uno de los aspectos que queríamos centrarnos
desde este punto de vista era que fuera una metodología y un flujo de trabajo lo suficientemente flexible para que te permita analizar una cantidad bastante grande de conjuntos, de piezas al día, y así poder llevar a cabo, ya sea en campo, en laboratorio, en un tiempo bastante flexible, analizar, si no conjuntos enteros, la mayoría del conjunto. Y eso llegamos hasta el trabajo que se ha ido desarrollando ahora. Entonces, básicamente, el trabajo nos hemos centrado en una experimentación secuencial en la que tomábamos, usando unos bloques de sílex tallados, lascas procedentes de bloques de sílex tallados, los sometíamos a diferentes procesos de rodamiento en arenas. Inicialmente lo que hicimos fue tomar 6 fotos por sílex, por pieza, y después de pasar una hora explorábamos la pieza para localizar qué zonas habían sufrido mayor proceso de abrasión sedimentaria. Esto es porque en una prueba piloto que realizamos vimos que las fotos iniciales que habíamos tomado como muestra y sobre las que pretendíamos hacer toda la experimentación secuencial, resultó que en algunos casos no desarrollaban abrasión sedimentaria. Entonces, una vez explorada la pieza tras una hora de abrasión, esas fotos sí que se convierten esas fotos sí que se convierten en secuenciales, y es de las que extraemos los datos cuantitativos de la superficie. Como he dicho antes, trabajamos con uno de los requisitos que queríamos hacer era que no fuese necesario invertir demasiado en equipamiento de microscopio. Trabajamos con un microscopio USB Dynolight, con una cápsula difusora para que distribuya la luz de forma homogénea. Entonces, el problema está en que esta imagen no es la más adecuada para obtener valores cuantitativos. Entonces, lo que hacemos es se pasa una serie de procesos que incluye retirar el background para eliminar cambios de color, y luego se normaliza el histograma para evitar de la imagen, para evitar la saturación en determinados canales de color. Por ejemplo, aquí en la izquierda del todo, la pantalla se ve mejor. En la izquierda de todo se ve como la imagen está completamente saturada en el gris. Y en la derecha del todo se ve cómo, tras pasar todos estos filtros, se incrementa mucho la resolución de la imagen. Entonces, para simular para simular los procesos de abrasión sedimentaria, usamos el tambor que hay abajo en el laboratorio de fauna. Bueno, debería dar vueltas, pero en su efecto se puede mirar abajo. Usamos arenas procedentes de uno de los yacimientos del sur de Madrid. Antes de tomar las fotos, se realiza un baño en la cubeta de ultrasonidos de 10-15 minutos en Derquim para limpiar la suciedad, y 10-15 minutos en acetona. Y luego, aparte, de hecho, aquí se puede ver los efectos de pasar, de manipular manualmente la pieza de sílex sin guantes.
Y luego, aparte de las imágenes de Silex en fresco y de las diferentes de los diferentes episodios de rodamiento, también tomamos una serie de fotos del neocórtex geológico como referencia del aspecto que tendría el sílex una vez pasado una cantidad de tiempo extremo en abrasión. Bueno, básicamente, dicho como el aspecto, o sea, la imagen. Entonces, las imágenes están compuestas de píxeles y cada píxel tiene un valor que varía de 0 a 255. 0 siendo el negro y 255 siendo blanco. Son imágenes en escala de grises. Eso es porque teniendo estos valores por cada píxel te permite obtener una serie de valores cuantitativos de cada una de las imágenes. En este caso, nosotros trabajamos con 3 conjuntos de variables estadísticas. Por un lado, lo que es la estadística descriptiva, que conocemos todos, la media, la moda, la desviación estándar, la kurtosis, las UNES. Después están los parámetros de superficie, que usan perfiles. En este caso, el plugin que se utiliza toma como input toda la superficie, y luego estarían los parámetros texturales que se publicaron en 1973 y que lo que tienen en cuenta es la distribución espacial de los píxeles. Básicamente lo que se hace es se toma un píxel de referencia y el píxel vecino. En este caso sería este píxel de referencia y el píxel que está a 5 píxeles a la derecha o a 5 píxeles al norte. Y básicamente lo que hace es, dada esta distancia y dados los valores de los píxeles, construye una matriz de covariación de niveles de grises. Y de esta nueva matriz es de donde se extraen las variables texturales, como son el angular second moment, el contraste, la correlación entre píxeles, la entropía. Entonces, bueno, para hacerse una idea, básicamente el aspecto de la base de datos que tenemos al final es este. Insisto que en la pantalla se ve mejor. Todas estas variables, sobre todas estas variables y teniendo en cuenta los episodios de abrasión, entrenamos modelos de aprendizaje automático para ver si es posible, en base a los valores obtenidos, predecir la cantidad acumulada de abrasión sedimentaria. Entonces, para hacerse una idea de algunos resultados, es si estas variables reflejan bien el proceso de abrasión sedimentaria que ha sufrido la pieza. En líneas generales, sí. Si no se ve bien, se ve bastante bien las tendencias de las diferentes variables. Por ejemplo, con la kurtosis de la distribución de los valores tiende a disminuir con cada episodio de rodamiento y alcanza niveles muy bajos ya con el neocórtex. O el contraste de las imágenes también lo mismo, se incrementa. A medida que se incrementa la abrasión, aumenta el contraste entre las piezas. Luego, con respecto a los modelos de inteligencia artificial, bueno, puedes ver que en este caso entrenamos, me parece que fueron 9 modelos o 10 modelos diferentes. Al final, el más sencillo, o sea, uno de los más sencillos, que es el análisis discriminante lineal, fue el que mejor resultados dio. Básicamente, en la matriz de confusión se puede ver cómo
a medida que se producen los episodios de abrasión sedimentaria y los identifica más, se va aproximando más a la identificación con neocórtex y al aplicar umbrales de decisión para clasificar cada categoría en líneas generales es bastante preciso. ¿Qué es lo que pasa? Aquí, aunque se ve que hay bastante tendencia, también se ve que hay bastante solapamiento entre las diferentes variables. Y en buena medida esto es lo que le está provocando que haya confusión, que al modelo de inteligencia artificial le cueste identificar el tiempo que ha estado bajo abrasión sedimentaria. El motivo principal de esto es porque la abrasión sedimentaria no se desarrolla de manera homogénea dentro de las propias lascas. Entonces, por ejemplo, hay casos como estos en los que apenas se producen cambios en la superficie que se fotografiaron de un episodio a otro. Y en cambio hay otros en los que la abrasión sedimentaria es muy intensa y evidentemente la imagen final tras 10 horas o incluso tras 5 horas no tiene absolutamente nada que ver con la imagen inicial de la superficie. Básicamente la pregunta es en qué variables fijarse si tomas estas fotografías, en qué variables fijarte para determinar el grado de abrasión. Básicamente es una variable de estadística descriptiva, que es la kurtosis, y una variable de textural, que es el contraste. Básicamente, cuanto mayor es la abrasión sedimentaria, más se incrementa el contraste y más disminuye la kurtosis. Mencionaba antes brevemente que una de las cosas que miramos era, muchas de estas variables presentan colinearidad. Entonces, para evitar los efectos de la colinearidad, muchas veces se reduce la dimensionalidad de los datos. En este caso, normalmente se hace a través de un análisis de componentes principales, que es lo que hemos hecho aquí, y básicamente se ve como en los valores del primer componente principal, a medida que va disminuyendo el valor, esos son los valores más negativos corresponden a las superficies de neocórtex, mientras que los valores más positivos corresponden a las superficies frescas. El otro trabajo que hemos ido desarrollando tenía que ver con la comparación de las imágenes de los dos microscopios, el Dino-Lite y la versión confocal del microscopio de Sensofac. Aquí básicamente una vez fotografiamos las mismas superficies, en el caso de Silex fresco y de neocórtex. En el caso de las superficies rodadas 10 horas no los fotografiamos igual, porque una de las cosas que queríamos era explorar la capacidad de reconocer la abrasión sedimentaria con los dos Silex, con los dos microscopios. Y una de las cosas que queríamos ver era si las medidas obtenidas con estos dos microscopios eran comparables entre sí, a pesar de que las imágenes son bastante diferentes. Básicamente, a grosso modo, sí, las medidas son coherentes entre sí. Cuando una de las variables, están a diferente escala, pero cuando una medida se incrementa en un microscopio, normalmente también se incrementa en el otro. Hay una excepción, que es la correlación, que en el caso del Dino-Lite la correlación entre píxeles disminuye
mientras que en el confocal se incrementa. También probamos a pasar el modelo de discriminante lineal sobre estos 3 grupos de fotos para ver qué tal diferenciaban estos 3 grupos de superficies frescas, superficies rodadas 10 horas y neocórtex, y la diferenciación es casi perfecta. Entonces ya termino, no os torturo más. Entonces, básicamente, algunas conclusiones. Sí es posible obtener valores cuantitativos de la abrasión de la superficie usando fotografías de un microscopio de bajos aumentos, como es, por ejemplo, el Dynolite, y usando fotos con escala de grises. Otra conclusión importante, y es a la hora de analizar la abrasión sedimentaria que ha sufrido un utilítico, lo suyo es ir o a superficies convexas, como puede ser el bulbo, en determinadas zonas de la cara dorsal, o a zonas próximas a las aristas. Estas zonas son las que normalmente desarrollan la abrasión sedimentaria de una forma más rápida. Luego, si hay una coherencia entre las medidas tomadas con el Dynolite y el SensoFAR. Y aparte, el neocórtex, que se forma de manera, que puede formarse por medio de diferentes procesos de transporte, sea transporte eólico o transporte fluvial, parece que es diferenciable estos 2 tipos de neocórtex entre sí. Entonces, todo esto todavía queda mucho campo por recorrer, pero parece esto permite acercarse a una mejor interpretación de la integridad de los conjuntos líticos, que se puede realizar pieza a pieza. Parece que pieza a pieza también se puede identificar los procesos naturales que han generado los procesos de alteración, y en conjuntos en los que hay una gran cantidad de industria y que normalmente son palimpsestos reflejando diferentes episodios, pues quizá es posible identificar episodios individuales de alteración posicional. También hay que tener varias cosas en cuenta, y es que es necesario explorar cada artefacto lítico. Puede ser necesario muestrear diferentes zonas de una misma lasca, un mismo útil. Hay que tener cuidado porque todavía no conocemos muy bien los efectos de los diferentes tamaños de las partículas de los sedimentos sobre la abrasión sedimentaria. Aquí una de las cosas que hemos visto es que cuando la partícula del sedimento es más pequeña, eso aumenta la heterogeneidad en el desarrollo de la abrasión sedimentaria. Y es posible que con partículas más grandes esta heterogeneidad en el desarrollo desaparezca o se acentúe. Luego, aquí, en esta experimentación, también hemos trabajado con 2 tipos de sílex que por sus propiedades eran bastante homólogos, eran bastante similares entre sí. Es posible que esto no sirva para todos los tipos de sílex. Posible, muy posible. Resumiendo, hay espacio para seguir trabajando en este área y con este enfoque, y todavía quedan muchas respuestas por responder. Ya está.